Bienvenidos a Órbita Cero, ya saben, este podcast de la Fundación Diabetes Cero, la fundación española que, como saben, es líder en investigación para conseguir una cura para la diabetes tipo 1. Un espacio en el que estamos dando lugar a la ciencia. Ella es la verdadera protagonista, y es que en cada capítulo de Órbita Cero les traemos a los mejores expertos en investigación en diabetes en nuestro país, para que ustedes puedan conocer de primera mano todos los avances, aquellos proyectos de investigación que ya están en marcha y poder encontrar una cura para esta enfermedad autoinmune que también es crónica y grave y que afecta ya a miles de personas en nuestro país. La mayoría de los diagnosticados sepan que son niños y niñas. Hoy tenemos la suerte de tener un invitado muy especial. Les hablamos del doctor Luis Castaño González. Él es catedrático de pediatría en la Universidad del País Vasco y director del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina y Enfermería. Además de ser médico en el Hospital Universitario Cruces, también es coordinador del Grupo de Investigación en Genética y Control de Diabetes y Enfermedades Endocrinas de Biocruces en Vizcaya, pero es que también es científico del Centro de Investigación Biomédica en la Red Diabetes y de Enfermedades Raras, así como en la Red Europea de Enfermedades Raras Endocrinas. Sin duda, con este currículum podríamos decir tan impresionante que tiene una trayectoria profesional, la verdad que admirable, después de 40 años dedicado a la investigación en la diabetes. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, arrancamos ya diciendo y contándole a aquellos que nos estén escuchando o nos estén viendo que en este 2023 se puso en marcha el primer registro nacional de pacientes con diabetes tipo 1, del cual usted es uno de los coordinadores. Un proyecto que además sepan que es muy importante, de gran envergadura, en el que está implicada la Sociedad Española de la Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y también la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. ¿Por qué es tan importante para aquellos que nos escuchen, que lo sepan, este registro, doctor? Hola, buenas tardes de nuevo. Mire, yo quería indicarle, en los últimos años, todas las entidades a nivel internacional que trabajamos o trabajan en la diabetes, lo que podríamos decir el Foro Internacional de Diabetes, ha puesto una serie de prioridades en lo que es el estudio y en el tratamiento y en el seguimiento de la diabetes, centrándose en tres aspectos. Uno de ellos es las tecnologías aplicadas a la diabetes. Es claro que las tecnologías son fundamentales en el tratamiento de las personas con diabetes. El segundo es el cuidado integral de la diabetes. La diabetes es una enfermedad con diferentes aspectos y es muy importante que el cuidado sea integral, o sea que integremos todos los cuidados de la persona que tiene la enfermedad. Y el tercer aspecto son los registros de diabetes. Los países desarrollados es muy importante que tengan registros de diabetes para saber una serie de hechos o de situaciones. Entonces, ¿cómo está España en los países desarrollados? En la mayoría de los países ya empieza a haber registros de diabetes. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Suecia, que tiene un seguimiento de más de 30 años de datos en todo el país de distintos aspectos de la diabetes en sus pacientes. ¿Cómo está España? En el informe de la OMS del año 2022 decía que España no tenía un registro de diabetes tipo 1 y que sí que es verdad que disponíamos de datos, sobre todo recogidos a nivel de distintas regiones o distintas localidades, provincias, etcétera, pero un registro global de diabetes tipo 1 no existía. ¿Y por qué es importante tener estos datos? Porque hay distintos aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros miramos desde el punto de vista clínico la cantidad de personas con diabetes que tenemos en Andalucía o en las Islas Canarias, es totalmente diferente al número de personas con diabetes tipo 1 que existe, por ejemplo, en el País Vasco o en Cantabria o en Asturias. ¿Por qué? Porque en los distintos estudios que hemos ido haciendo, tanto en Canarias como en Andalucía o como en el País Vasco como en Asturias,
quizás es que la metodología de estudio ha sido diferente o realmente es que es una realidad. Hay diferente cantidad de diabetes. Entonces, para resolver ese tema, para saber que no era un tema metodológico, que era una realidad, que había diferente cantidad de diabetes en las distintas regiones y después preguntarnos el por qué, se pensó que era muy importante tener datos de un registro nacional que cogiera con la misma metodología los datos de toda España, que nos permita pues una serie de cosas, pues tener datos de realmente incidencia, prevalencia, o sea, cuánta diabetes hay, cuántas complicaciones hay, si realmente hay diferencias entre las regiones, buscar las causas, si la hay, por qué hay diferencia entre las regiones, ver que el sistema sanitario, nuestros gestores necesitan datos para planificar bien los recursos. Entonces, bueno, todos esos datos son fundamentales. Por eso, las entidades científicas que nos dedicamos a lo que es el control de la diabetes tipo 1, Sociedad Española de Diabetes, Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, los que atienden a nuestros niños con diabetes, pensamos, tenemos que coordinarnos para tener un registro nacional realizado con la misma metodología. Entiendo, doctor, que no se trata entonces de un registro numérico al uso, sino que va a servir, por ejemplo, para estudiar los marcadores de riesgo genético de padecer los distintos tipos de diabetes, o qué tipo de datos va a incluir este registro. Bueno, el registro es un registro muy concreto que intenta recoger los datos que realmente aparecen en la historia clínica de nuestros pacientes cuando un paciente debuta o en seguimiento, o sea, datos clínicos, cómo ha debutado esa persona, qué características ha tenido al debut. Después, en el seguimiento, qué tipo de complicaciones, si es que existen complicaciones, va teniendo, o sea, datos clínicos. También datos bioquímicos, o sea, qué analítica ha tenido, qué hemoglobina glicosilada, qué niveles de glucemia. Datos demográficos, saber si realmente existen. En España en este momento tenemos población que está inmigrantes, entonces saber si existe más diabetes en unas poblaciones que en otras. Datos socioambientales, ver si realmente el nivel de educación, las características sociosanitarias y ambientales influyen o no. Entonces tiene distintos objetivos, que es por un lado tener datos y por otro lado buscar las causas de que, por ejemplo, la diabetes en este momento, la tipo 1, también la tipo 2, pero la tipo 1 está aumentando. Queremos saber el por qué y para eso necesitamos tener datos clínicos, analíticos, demográficos, socioambientales, etcétera. Pero son todos datos que aparecen en la historia clínica. Lo único que queremos es tenerlos recogidos y poder analizarlos y poder brindarlos a los agentes que realmente lo necesiten. Claro, entonces suponemos que llevarlo a la práctica no sé si está siendo fácil o complicado teniendo en cuenta el actual modelo sanitario español que tenemos, que está descentralizado. No sé si está siendo fácil en este momento. Bueno, nada es fácil y nada es difícil. Evidentemente, el proyecto o la estrategia es más una estrategia, se ha puesto en marcha sabiendo un poco las características de nuestro entorno. Evidentemente tenemos 17 comunidades autónomas con 17 sistemas sanitarios, pero es evidente que si tú implicas a los profesionales que llevan la diabetes, a las propias personas con diabetes y al sistema de gestión, pues evidentemente los objetivos se pueden conseguir. El diseño de lo que es la puesta en marcha y seguimiento del registro, bueno, pues se ha preparado en una serie de fases. En este momento estamos en la primera fase, en la cual se está poniendo en marcha en distintas regiones. A lo largo de un año queremos que toda España esté ya incorporada a este registro, todas las regiones. En este momento estamos en la primera fase y bueno, no es excesivamente complicado, pero sí requiere una organización y una coordinación. Pero en principio, en medicina tenemos que ser siempre optimistas,
Y bueno, pues se van dando los pasos y los profesionales y las personas con diabetes están colaborando perfectamente y bueno, no existen grandes dificultades. Eso no indica que no necesitamos trabajar y desarrollarlo. ¿Cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir una persona para formar parte de este registro? El registro lo hemos diseñado, hay que ser realistas. Entonces, en este momento, el volumen de personas con diabetes es muy importante. Entonces, es un registro prospectivo, quiere decir que van a entrar en ese registro o se va a proponer entrar en ese registro porque evidentemente es voluntario, aquellas personas que debutan con diabetes, no las personas que ya tienen diabetes, sino aquellas que debutan. Estas estrategias son estrategias a medio-largo plazo. Entonces, por ejemplo, en las regiones que ya hemos comenzado, que son las regiones del norte y ahora también empezaría Andalucía, pues se van introduciendo las personas en ese registro, los datos de las personas que van debutando en el momento que se incorpora esa región al registro. ¿De acuerdo? Es un registro prospectivo, es un registro de base electrónica y es un registro que evidentemente tiene que tener un consentimiento informado de la persona porque son datos que van a estar en una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, tiene que tener el visto bueno de un centro de un comité de investigación clínica, de ética, y desde luego un consentimiento informado por el paciente. Se está hablando mucho últimamente de esa detección precoz de la mayoría de los nuevos fármacos que sin duda vienen apretando fuerte, pisando fuerte, como se suele decir, como el Trastuzumab, que está aprobado desde el año pasado por la Agencia Americana del Medicamento en Estados Unidos, Baricitinib, que ya está en el mercado para tratar esa artritis reumatoide, que apuntan a tratar la diabetes en las edades más tempranas. ¿Cuál es la importancia de ese diagnóstico precoz y de la prevención, evidentemente, doctor? Bueno, esto es un tema que en este momento, como bien dice, es un tema muy importante y que en este momento estamos discutiendo mucho. Realmente esto es una carrera que se inicia ya hace 35 años, 35 o 40 años, en el que nos damos cuenta de que el tratamiento de las personas con diabetes está muy bien con la insulina, incluso en este momento con las nuevas tecnologías, pero el problema sigue ahí. El problema de la diabetes evidentemente, no es el tratar con insulina, sino intentar evitar la diabetes. La diabetes es una enfermedad autoinmune en la cual se autodestruye el propio organismo. Piensa que el páncreas que produce la insulina es un páncreas extraño y lo destruye. Entonces, la estrategia de tratamiento en este momento experimental, hasta ahora, y que es lo que hemos intentado investigar en los últimos 35 años, era: ¿podemos frenar la autodestrucción del páncreas y evitar la insulinodependencia? Bien, pues como digo, a lo largo de los últimos años se han ido probando distintos medicamentos que modulan el sistema inmune, que modulan esta destrucción autoinmune, y recientemente se han publicado datos en el año 2019 muy interesantes que por lo menos se puede retrasar el debut de la diabetes, o sea, que frenas esa destrucción de forma parcial y eso ha animado a los investigadores clínicos para intentar decir, vale, pues si podemos frenar esta autodestrucción, vamos a intentar utilizar el tratamiento este. Efectivamente, hace un año la Agencia Americana del Medicamento, la FDA, autoriza el primer fármaco diferente a la insulina para tratar personas con diabetes. Pero un concepto muy importante es que es para tratamientos en fases muy tempranas, no en personas jóvenes, sino en fases muy tempranas. La diabetes, para entendernos, es una enfermedad que hasta ahora decíamos, una persona tiene diabetes cuando llega a un servicio de urgencias con una clínica de diabetes y le dicen, usted tiene una diabetes tipo 1. Pero la destrucción empieza muchos años antes.
Hoy en día sabemos que existen distintas fases o estadios. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. El estadio clínico, cuando una persona clásicamente debuta o le dicen usted tiene diabetes, es la fase 3. Pero previamente hay fase 2 y fase 1, o sea, que todavía la persona no necesita insulina, pero su páncreas se está destruyendo. Lo que tenemos que hacer es identificar a esas personas para frenar esa destrucción y evitar que llegue a la insulinodependencia. Este fármaco ha probado que puede frenar esa destrucción. De todas formas, pues este es el inicio. Yo siempre digo, o recientemente digo y se dice, que es una nueva era. Hace 100 años empezó una nueva era para la diabetes tipo 1, que era cuando se descubre la insulina. Bueno, pues ahora estamos en una nueva era. Se inicia una nueva era, que es la era de la inmunomodulación. Vamos a intentar, y con unos resultados en este momento muy interesantes, de que podemos frenar esa autodestrucción. Con lo cual lo que tenemos que hacer es identificar esas fases tempranas. Es lo que se dice, hay que hacer screening en personas bien que tienen riesgo genético, bien población general, para detectar esas personas en las fases previas a la insulinodependencia, o sea, no esperar a que nos lleguen a urgencias. Por eso digo que es un momento muy interesante, es un reto y evidentemente empezamos a tener resultados positivos. Empezamos una nueva era. Tenemos que ver la diabetes de una forma diferente, porque lo interesante es no esperar a que la persona debute. Por otro lado, hay un aspecto que, claro, cuando esto se lo explicas a una persona que tiene diabetes o que tiene un familiar con diabetes, claro, él está pensando, bueno, pues todo esto está muy interesante para aquellas personas que todavía no han debutado, pero ¿y qué pasa con lo mío? Pues el problema que tenemos es que a las personas que ya tienen diabetes les pasa lo mismo. Nosotros podríamos hacerle, o los profesionales sanitarios podrían hacerle un trasplante de islotes o trasplante de células beta, y se está trabajando en esas estrategias, pero el problema es que si tú le haces un trasplante, lo vuelve a destruir el sistema inmune. Lo que está mal es el sistema inmune. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, si nosotros tenemos un fármaco que evita la destrucción, unido a ese trasplante, sería la solución para la persona que ya tiene diabetes. Con lo cual, estas investigaciones y estos datos que estamos obteniendo en este momento no solamente son importantes para las personas que en un futuro iban a hacer diabetes, frenando esa destrucción, sino para que las personas que en este momento ya tienen diabetes, porque un trasplante de islotes, de células beta, que son las que producen la insulina, unido a este fármaco, haría que no se destruya eso que se está trasplantando. ¿Qué es lo que se le hace a cualquier persona que se le hace un trasplante? Se le pone un inmunomodulador o un inmunosupresor y la persona sigue funcionando. Por eso son resultados muy importantes. Estaba yo pensando en todos estos medicamentos, estos nuevos fármacos que han aparecido. ¿Cree que pronto van a ser una realidad en España? ¿Cuánto queda para que se puedan utilizar aquí? Bueno, pues vamos a ver, en este momento, hace aproximadamente un año y medio, se aprobó este medicamento en Estados Unidos. En ese momento, bueno, la Agencia Americana del Medicamento es la FDA, la agencia correspondiente, equivalente en Europa, es la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que es la que nos autoriza a utilizar un medicamento en Europa. En este momento, la Agencia Europea está analizando los resultados científicos que previamente se analizaron en Estados Unidos y esperamos que muy pronto, en cuestión de meses o un año, se autorice la utilización de ese medicamento de forma habitual en nuestro sistema sanitario. Lógicamente, una vez que lo acepte la agencia europea, pasaría a las agencias de los distintos países, pero la clave es la aceptación por la Agencia Europea del Medicamento. Somos optimistas y esperamos que esto en meses lo tengamos autorizado en Europa.
Desde el grupo de investigación en el que usted trabaja, en genética, en ese control de la diabetes, en enfermedades endocrinas, en el que ustedes están ahora mismo implicados y trabajando, sobre todo en el ámbito de la prevención del que estamos hablando, ustedes están participando ya en ensayos clínicos a nivel internacional. Cuéntenos un poco. Bueno, pues por eso decía que uno puede ver una foto estática, que es la foto de los datos publicados en los últimos años sobre estos fármacos. Pero evidentemente, como decía, llevamos años investigando, otros investigadores internacionales, pero aquí en España. En España se están haciendo ensayos clínicos con distintos inmunomoduladores o inmunosupresores, entre ellos nuestro grupo aquí en el Hospital Universitario Cruces, pero también en otros centros de España se están haciendo distintos ensayos con distintos fármacos para ver la eficacia. Y desde luego nosotros también tenemos resultados positivos con distintos fármacos. Con lo cual, digamos que de lo que se trata, en principio, lo que hoy se conoce y lo que ha aprobado la agencia americana es un fármaco, pero posiblemente en los próximos meses, años, van a aparecer distintos fármacos con distintos mecanismos de acción que puedan darse de forma aislada o de forma conjunta para tratar de frenar esta autodestrucción. Algunos de ellos los estamos investigando, ya digo, en distintos centros españoles, centros de referencia en tratamiento de personas con diabetes, y se están haciendo bien en personas que debutan con diabetes, o sea, una persona con diabetes tipo 1, pero también en personas que están en estas fases tempranas. ¿De acuerdo? Nosotros aquí estamos haciendo distintos ensayos con distintos medicamentos y ya digo, algunos con resultados muy positivos. Qué bueno, doctor. Asimismo, en este grupo ustedes están trabajando en otros proyectos relacionados, evidentemente, con la diabetes tipo 1. ¿Nos podría destacar alguno? Bueno, pues ya digo, nuestra área de investigación clínica, se centra un poco en los dos aspectos que estamos comentando hoy, que es el diagnóstico precoz y la prevención. Diagnóstico precoz, que es qué marcadores podemos disponer para poder conocer cuándo una persona va a hacer diabetes, o una vez que tú tienes esas alteraciones que clínicamente no se detectan porque la persona está normal, no tiene ningún síntoma, ningún signo, pero nosotros podemos detectar a través de estudio de distintos marcadores que ya se está destruyendo el páncreas. Es una destrucción silenciosa y lenta. Entonces, la investigación la estamos llevando para saber cuáles son esos marcadores que nos pueden identificar esas fases tempranas todavía sin clínica, porque es lo que llamamos la historia natural de la diabetes. O sea, ¿qué es lo que pasa en una persona para que de repente un día un niño o un adulto se encuentre mal, llegue a urgencias y le pongan el apellido de usted tiene una diabetes tipo 1? ¿Qué pasó los meses y los años antes? ¿Y cómo podemos identificarlo? Eso es lo que llamamos el diagnóstico precoz, la búsqueda de marcadores. La otra línea que estamos llevando es, bien, qué fármacos se pueden utilizar. Como decía, estamos utilizando en nuestro centro y en otros centros en España distintos medicamentos y estamos viendo los resultados. Algunos resultados no han sido positivos, no quiere decir que no han sido válidos. Yo recuerdo que en el año 2000 empezamos un ensayo clínico en recién nacidos, que seguimos durante 18, recién nacidos de la población general, que detectábamos que tenían riesgo a desarrollar diabetes y que les seguimos con ciertos cambios en los hábitos de vida. Los resultados no fueron positivos, o sea, que no fueron eficaces nuestra intervención. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo algunos ensayos clínicos con otros fármacos y tenemos unos resultados positivos que científicamente, a nivel científico, cuando tú tienes resultados positivos, lo que hay que hacer es publicarlo para que la comunidad científica lo analice y vea los resultados. En este momento, ya digo, se está haciendo esos temas. Después también estamos trabajando en aspectos de riesgo genético, o sea,
en una familia o cuando una persona tiene riesgo genético de desarrollar la enfermedad o no. Un poco toda nuestra investigación o fundamentalmente nuestra investigación de aplicación clínica se radica en el diagnóstico precoz y en la prevención, en el caso de la diabetes tipo 1. También estamos trabajando en diabetes tipo 2, viendo un poco cómo podemos mejorar la vida de la persona con diabetes, pero bueno, fundamentalmente en esos dos aspectos. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este nuevo podcast Órbita Cero. Ya saben, este es el podcast de la Fundación Diabetes Cero. Gracias, ha sido un verdadero placer escucharle y aprender con usted. Vale, muchas gracias a ustedes. Agradecer a Diabetes Cero y a las personas con diabetes, porque al final es importante, podemos vencer la diabetes todos juntos, las personas con diabetes, los profesionales sanitarios, médicos, educadores, etcétera, y desde luego la sociedad en general. Es muy importante la investigación y, como digo, la investigación que hacemos es una investigación. La investigación experimental es muy importante, pero la investigación clínica, que es la que hacemos en el día a día en nuestros centros sanitarios, es fundamental. En nuestro caso, pues bueno, como endocrinólogos a diabetólogos o pediatras que nos dedicamos a la diabetes, evidentemente nos interesa mucho poder responder a todas estas preguntas de la diabetes tipo 1 con el objetivo de mejorar la vida de nuestras personas con diabetes. Gracias por acompañarnos en Órbita Cero. Como digo, este podcast de la Fundación Diabetes Cero, la fundación española que, como saben, es líder en la investigación de una cura para la diabetes tipo 1. Hemos escuchado y hemos disfrutado y aprendido con el doctor Luis Castaño González. Gracias.